el pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Libro de Levítico, capítulo número 25, versículo 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo te ruego que la obra de redención venga como una revelación a el corazón de mis hermanos. Guíame, ayúdame a exponer tu palabra con toda claridad. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta porción que acabamos de leer del libro de Levítico nos señala que cuando alguien no podía pagar la deuda, entonces el acreedor venía, le tomaba como su siervo sus bienes, juntamente con su familia. Con todo se le daba la oportunidad de ser, y aquí se utiliza la palabra rescatado, que es precisamente el término redención. Hoy vamos a hablar de la redención en Cristo. La persona que no podía pagar la deuda y había sido tomada juntamente con su familia como siervos, estos podían ser redimidos, o como lo acabamos de mencionar, rescatados. Punto número 1. Redención. La redención es liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio. También comprar en el mercado y sacar del mercado lo que fue comprado. El Señor Jesucristo utiliza la misma expresión en el Evangelio de Mateo capítulo número 20, versículo 28. Los judíos entendieron perfectamente cuando el Señor habló de redimir. Evangelio de Mateo, repito, capítulo número 20, versículo 28. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, atención, y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo vino a redimirnos, o en una palabra más sencilla, a rescatarnos. Ahora, surgen dos preguntas, y este es nuestro punto 2. ¿Por qué redimir? ¿Quién podía redimir? ¿Por qué? Bueno, como ya lo mencionamos, cuando una familia no podía pagar su deuda, el acreedor colocaba un acta donde se mencionaba claramente lo que esa familia debía. La colocaba en la puerta de la casa para que todos supieran
que esa familia estaba siendo llevada como siervos, como sirvientes, y ahora todas sus posesiones pertenecían al acreedor. Esa acta de decreto le condenaba. Con todo, ¿quién podía redimir? Lo acabamos de leer, ¿lo recuerdas en Levítico 25? Voy a repetirlo. Podía redimir un pariente cercano, ya sea su tío, ya sea un hermano, o aún su padre, si fuera el caso. Lo leo. Después que se hubiere vendido, estoy en el capítulo 25, versículo 48 de Levítico, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Noten ustedes que era necesario que fuese un pariente. ¿Quién puede redimir? Un pariente cercano. Por esa razón, para que nuestro amado Señor Jesucristo pudiera redimirnos, era necesario que Él se hiciese de nuestra misma naturaleza, hombre. Ahora, segundo lugar, ¿quién puede redimir? Alguien que pudiera pagar la deuda. Obviamente, si el pariente cercano quería redimir y no tenía el suficiente dinero para hacerlo, por supuesto que no era calificado para ser redentor. Y tercero, era importante que el que podía redimir quisiera redimir. No todos los parientes querían redimir al pariente que estaba endeudado. En este caso, nuestro amado Señor Jesucristo, dice la Escritura que despojándose de sí mismo, se hizo hombre. Se hizo hombre como nosotros. Estuvo dispuesto a redimir. Voy a leerlo con más precisión. Esto está en Filipenses capítulo número 2, cuando dice la Escritura hablando de la disposición de Cristo para con nosotros. Dice Filipenses capítulo número 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús estuvo dispuesto a redimir. Era nuestro pariente y tenía lo necesario para redimirnos. Ahora, ese es nuestro punto 3. ¿Cuál fue el precio de la redención? En primer lugar, debemos entender que el precio de la redención fue alto. Un precio muy alto. La primera carta a los Corintios, capítulo número 6, versículo 19 y 20 nos habla de esto. También usted y yo tenemos que entender que una vez que fuimos redimidos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El precio al cual fuimos comprados, amados, es alto. Fue la misma vida
de nuestro amado Señor Jesucristo. El precio implicaba su sangre, como está escrito en Colosenses capítulo número 1, versículo 14. Note usted el valor tan grande que usted tiene para nuestro amado Señor. Dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, nosotros que estábamos por causa del pecado, esclavizados en la potestad o autoridad de las tinieblas, tanto el pecado como las tinieblas nos tenía en completo cautiverio. No podíamos ser rescatados, mas Dios envía a su Hijo y Él efectúa la obra de redención, el rescate. Él paga el precio para que usted y yo seamos totalmente libres. Me gusta una ilustración que escuché hace algunos años. Dice esta ilustración que un pequeño niño en un poblado había estado trabajando juntamente con su papá, fabricando un pequeño barco. Lo tallaron con mucho esmero, le pusieron velas, lo hicieron lo mejor posible. El niño fue al río a jugar con su barquito, pero al estar jugando con él, la fuerte corriente del río le llevó y él perdió ese barquito. Pasados los días, estando en el pueblo, vio en una de las tiendas del pueblo ese barco. Era su barco y tenía un precio. Entonces entró corriendo con el dueño de la tienda y le dijo, Señor, ese barco es mío, yo lo hice. El dueño le miró fijamente, le dijo, bueno, no sé si tú lo hiciste o no, pero ese barco tiene un precio, ¿lo quieres? Tienes que pagarlo. El pequeño trabajó, reunió el dinero suficiente y pasados los días vino por el barco y le entregó el dinero y tomó el barco y lo estrechaba en su pecho a la vez que decía, eres doblemente mío, porque yo te hice y ahora te compré. Esa es la redención, amados hermanos. El que nos hizo, nos ha comprado. Punto 4. Las bendiciones de la redención. En primer lugar, somos libres del poder del pecado. Lo acabamos de leer en Colosenses 1:14, cuando dice la Escritura que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. En quien tenemos redención. El perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Nos redimió, nos rescató y nuestros pecados fueron totalmente perdonados. No nos rescató como un preso que sale de la cárcel. Aunque haya cumplido 25 o 30 años en la cárcel, de todas formas sigue marcado como un hombre que estuvo en la cárcel. Tiene antecedentes penales. Cuando usted es libre, cuando usted es rescatado por la preciosa sangre de Jesucristo, amado, usted es completamente perdonado. No hay antecedentes de pecado en el cielo. Dios le ha perdonado completamente. Dice la Escritura que somos también libres de la autoridad o del poder de las tinieblas. Ahí mismo en Colosenses capítulo número 1, pero el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo voy a repetir, el cual nos ha librado o rescatado de la autoridad de las tinieblas. Usted y yo no nos dábamos cuenta, pero, amado, éramos esclavos del diablo.
hacíamos lo que el diablo quería que hiciéramos. En todo tipo de maldad. Nuestra mente estaba saturada de todo tipo de maldad. Atención, usted ha sido librado de la potestad de las tinieblas. El diablo no tiene ni la más pequeña autoridad ahora sobre su vida. Usted tiene autoridad para botar de su vida cualquier tipo de pecado que quiera sujetarlo nuevamente. C. Cristo nos ha redimido de la maldición. Gálatas 3, 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición. El pecado y las tinieblas en nuestra vida traía maldición. Vivíamos bajo maldición. Buenas nuevas. En Cristo Jesús hemos sido redimidos de la maldición de la ley, y ahora en Cristo hemos sido hechos bendición, dice el versículo 14. Cristo nos ha hecho ahora en Él bendición. La bendición de Abraham nos ha alcanzado. ¿Cuál era la bendición de Abraham? Recuérdalo: en tu simiente serán benditas todas las naciones o familias de la tierra. Cristo nos redimió de la maldición. Ninguna maldición tiene autoridad sobre tu vida. Has sido rescatado de ello. Último, quitó la condenación que había sobre nuestras vidas y venció al diablo en la cruz. Dice Colosenses capítulo número 2, versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta de los decretos, ¿recuerdas dónde se colocaba la deuda que teníamos? La condenación que venía sobre nuestras vidas, en la puerta. Pero dice la Escritura: el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, el Señor Jesucristo la tomó y la clavó en la cruz. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El acta de los decretos que nos condenaba, que nos señalaba como culpables, como endeudados, bajo maldición, el Señor la ha quitado de en medio y la ha clavado en la cruz, y ha despojado a los principados y a las potestades, y los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Concluimos: la redención en Cristo nos ha hecho libres. Hemos sido comprados por precio. Atención, no nos pertenecemos. Hemos sido comprados por el Señor. Nuestro cuerpo no nos pertenece, nuestro tiempo no nos pertenece, nuestra vida no nos pertenece. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Hemos sido redimidos por la eternidad. Amado Padre, gracias porque hemos sido redimidos en Cristo, porque esa redención fue pagada por precio, porque Él es nuestro Gael, esto es nuestro Redentor, el pariente cercano que podía hacernos libres a nosotros y a nuestra familia. Gracias, Dios, por la obra de redención en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.